Bien, amada Sión, y como siempre, fielmente, trayendo las instrucciones de nuestro Rey, instrucciones que si las obedecemos y las ponemos por obra y se hacen vida en nosotros, prometen seguir haciendo cambios para siempre en nuestra vida y llevándonos de gloria en gloria a su misma imagen, tal cual como Él es. Y las instrucciones de nuestro Rey en este día para su amada Sión tiene por título La resurrección de los muertos, parte 37, con un subtítulo, La fe y la predicación. Vuelvo y te repito el subtítulo, La fe y la predicación. Pero antes de empezar, amada Sión, a desarrollar este tema, quiero anunciarte que con este tema te va a quedar a ti bien claro por qué este servidor, todos los títulos de sus temas, y el primer título es la resurrección de los muertos. Hoy te vas a dar cuenta que la resurrección de los muertos es el fundamento del Evangelio eterno. Y todo tiene que ver con la resurrección de los muertos. También para aquellos que me dicen y me preguntan por qué cada tema es la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos. Pues con este tema tú te vas a dar cuenta que todo tiene que ver con la resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, no hay predicación y no hay fe. Y hoy te vas a dar cuenta de ello, amada en las naciones. Y quiero empezar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 18, que dice así: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjate que el fundamento está establecido claramente. Y el fundamento a gritos te anuncia una gran verdad. ¿Y qué te anuncia? Te dice que si Cristo no resucitó y si los muertos no resucitan, vana es la fe y vana es la predicación. ¿Qué te está diciendo a gritos el fundamento? ¿Por qué es vano? ¿Por qué sería vana la fe y por qué sería vana la predicación? Porque la fe es única y exclusivamente para ese pueblo llamado a ponerse en pie y a levantarse entre los muertos en el tiempo del fin. Y la predicación que activa esa fe es para ese mismo pueblo. En pocas palabras te está diciendo, mira, si Cristo no resucitó y si los muertos no resucitan, vana es la fe y vana la predicación. Te está diciendo a gritos que la predicación es única y exclusivamente para ese pueblo y no es para el mundo. Como diciendo Pablo, mira, si ellos no resucitan, ¿a quién se le predica? Porque esto y la predicación del Evangelio y la fe no es para el mundo, es para aquellos que tienen esa promesa de la fe y de la predicación, y son los muertos. ¿Y quiénes son los únicos que tienen esa promesa? Ezequiel 37 del 1 al 14, el valle de los huesos secos.
O sea que la fe es para ellos y la predicación es para ellos. La fe no es para el mundo y la predicación del Evangelio eterno no es para el mundo. Eso es lo que te está anunciando el fundamento. Y eso es lo que a gritos te está diciendo. Como diciéndote, mira, la predicación y la fe no es para el mundo. Por eso es que si los muertos no resucitan, vana es la fe y vano es predicar. Eso es lo que te está diciendo claramente. Y en el transcurso del tema te vas a dar cuenta que así es. Y vamos a empezar a mirar un primer punto. Y ese primer punto lleva por título la fe, así como lo oyes, la fe. Y para ello vamos a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice así. Mira, y coge en detalle este verso. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a definir eso. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la seguridad. Certeza es seguridad. Es la seguridad de lo que se espera. Y si dice de lo que se espera, ¿quién es el único que puede esperar? Lo vimos anteriormente en otro tema. Al que le prometieron. El único que puede esperar es al que le prometieron. Y por eso está diciendo, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera. Pues si hay un pueblo y si a alguien le prometieron algo, te está diciendo que la fe es la seguridad de lo que se espera, que a ese que le prometieron o al pueblo que le prometieron tiene que tener esa seguridad. Y después dice, la convicción de lo que no se ve. O sea, al que le prometieron tiene la seguridad de que lo va a recibir. Que aunque ahora no lo vea, lo va a recibir. Pero la frase y la palabra clave es espera. Porque eso significa la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera. Y para esperar tienen que habértelo prometido. Y si te lo prometieron, entonces tienes esa convicción que lo vas a recibir. Entonces guarda esa palabra, espera. Y fíjate que me llama la atención que eso lo dice Hebreos 11.1. Pero de allí en adelante, del verso 2 hasta el verso 39, empieza a hablar de todos los héroes de la fe. Y dice, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe los profetas, por la fe Moisés. Y empieza a hablar de todos los héroes de la fe. ¿Y por qué tiene que hablar de ellos cuando en el verso 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera? ¿Será que los que tienen que esperar son todos ellos a los que les prometieron? Te lo aseguro que sí. Porque mira cómo dice el verso 39. Hebreos 11:39, que dice así: y todos estos, hablando de los héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea que todos esos héroes de la fe no recibieron lo prometido. O sea que a ellos se los prometieron, pero no lo recibieron. Ahora te hago una pregunta. ¿Y quiénes son los que lo tienen que recibir? Pues ellos mismos a quienes se les prometieron. Entonces, ¿en quién se cumple el verso 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué pueblo se cumple eso? En ellos que tienen las promesas y murieron sin recibir lo prometido. Quiere decir que son ellos los que esperaban. O sea que para ellos es la fe. Y es de ellos la fe, porque son ellos los que reposaron, los que murieron esperando. Quiere decir que ese verso 1 se cumple con ese pueblo. Y es para ese pueblo. ¿Qué está claro? Ahí está bien claro. Todos esos héroes de la fe, aunque alcanzaron buen testimonio,
no recibieron lo prometido. O sea que ellos tienen todas esas promesas y son ellos los que estaban esperando. Ahora te das cuenta que el verso 1 de Hebreos 11 se cumple con ellos. No por una casualidad empieza el verso 1 diciendo eso y después empieza a hablar de todos ellos. Y no por casualidad termina diciendo que ellos no recibieron lo prometido. No es una casualidad. Es porque ellos mismos son los que tienen que recibir esas promesas. Y si ellos mismos son los que tienen que recibir, ellos mismos son los que están esperando. Y si ellos son los que están esperando, son ellos que tienen la certeza y la seguridad que lo van a recibir. Quiere decir que son ellos los que tienen la fe. Nadie más. Y mira que es cierto, que son ellos los que esperan. Porque todas las promesas son de ellos. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 4. Mira lo que dice. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, eso es de ellos. La gloria, oye, también es de ellos. El pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea que todas las promesas es para su pueblo escogido, para su amor eterno. Y si todas las promesas es para ellos y murieron esperándolo, pues hoy en el tiempo del fin se tienen que levantar de los muertos a recibirlo, porque son ellos los que han esperado. O sea que la fe es para ellos. Y la predicación que activa esa fe también es para ellos. ¿No decía el gran apóstol Pablo en el fundamento que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido? O sea que la predicación que le iba a mostrar a ese pueblo, lo que Dios le ha concedido, es para ellos, para nadie más. Ahora, si ellos tienen todas las promesas, son ellos los que están esperando y los que esperaban. Y si son ellos los que esperaban, es de ellos la fe. Y para que ellos sepan lo que Dios les ha concedido, pues la predicación es para ellos. Ahora te das cuenta por qué Pablo en el fundamento establecido, y si Cristo no resucitó, y si los muertos no resucitan, van a la fe y van a la predicación. Ahí te estás dando cuenta que todo es para ellos y que la fe y la predicación del Evangelio eterno no es para el mundo. Yo le predico al mundo para testimonio este Evangelio eterno, el Evangelio del reino, pero es para que alcance única y exclusivamente a los 144,000 que tiene las promesas. Y mira que son ellos los que esperaban. Y vamos a mirar un detalle bien hermoso en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 28. Mira lo que dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado es que ya no tiene por qué venirle a pagar nada al pecado. Ya, oye, Jesús le pagó a la ley y al pecado, ya no hay que pagarle nada. Sin relación con el pecado. Y mira, para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes eran los únicos que podían esperarlo a él? ¿Quiénes son los únicos? A los que se le hicieron las promesas. ¿Y por qué ellos tendrían que esperarlo a él? Porque él venía a darle cumplimiento a aquello a los que a ellos se le prometió. Él traía el cumplimiento de todas las promesas que se le hizo a su pueblo. Por eso dice, para salvar a los que le esperan. Y esos que le esperan son los mismos por los cuales que dice, para llevar los pecados de muchos. Porque Él no quitó el pecado del mundo, Él quitó el pecado de su pueblo.
¿No está escrito en Jeremías 31 al 34? He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y después dice que a la casa de Judá y a la casa de Israel en el verso 34, y nunca más me acordaré de sus pecados. O sea que al único pueblo que le iba a quitar el pecado era la casa de Judá y a la casa de Israel. Por eso son ellos los que hoy se tienen que poner en pie, porque son ellos los que esperaban, porque es de ellos las promesas. Eso está bien claro. Hasta ahí vamos claros que la fe es para ellos, porque son ellos los que esperaban. Hasta ahí vamos claros. Vamos a mirar un segundo punto. Y ese segundo punto tiene por título la predicación y el alumbramiento. Volví y te repito, la predicación y el alumbramiento. Pues si ese pueblo esperaba, y esperaba que llegara su Señor a darle cumplimiento a las promesas, pues entonces quiere decir que el Señor tendría y tenía que venir a predicarle a ese pueblo y a alumbrar a ese pueblo para cumplirle todas las promesas. Mira lo que dice el gran apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Que no juzgaran nada antes de tiempo hasta que viniera el Señor. ¿Y a qué venía el Señor? A aclarar lo oculto de las tinieblas. ¿A qué? A aclarar lo oculto de las tinieblas. Y para aclarar tenía que predicar. ¿Y predicarle a quién? A los que están llamados a escuchar, al valle de los huesos secos, a los que tienen las promesas. Y por eso el Evangelio tiene un llamamiento. Y mira el llamamiento que tiene el Evangelio. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versos 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, que iba a manifestar todo la luz. Y mira lo que dice el llamado que hace la luz, el llamado del Evangelio. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Y dormido cómo? Y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este verso 14 te dice que todo lo que te he venido explicando es cierto. Mira cómo lo dice. Por lo cual dice, mira los pasos. Despiértate, tú que duermes. ¿Y cómo estaba dormido? Y levántate de los muertos. O sea, el llamado es para los muertos. ¿Y llamado para qué? Y te alumbrará Cristo. O sea que Cristo, ¿a quién le iba a predicar? A los muertos. El llamado del Evangelio es para los muertos. Y una vez en pie, dice, y te alumbrará Cristo. Ahí te está diciendo, ¿a quién venía Cristo a predicarle? A los muertos, no al mundo, a los muertos. ¿Y cuáles son esos muertos? Los que tienen la promesa. ¿Y cuáles son esos muertos? Los que esperaban. En pocas palabras, los que tienen la fe. Y en pocas palabras, el valle de los huesos secos. Ahí está claro. Más claro no te lo puedo explicar. Más claro no te lo puedo decir. Aquí están los pasos. Ahora con estos pasos te das cuenta, vuelvo y te repito, por qué Pablo dijo, y si Cristo no resucitó, y si los muertos no resucitan, van en la fe y van en la predicación. Pues aquí te lo está diciendo en esta forma. Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos, y te predicará y te alumbrará Cristo. O sea que la fe y la predicación es para los muertos. Bien clarito está. Y mira
que él tenía que venir a predicar y alumbrar a ese valle de los huesos secos. Salmos 119, versículos 129 y 130, que dice así: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Y a quién iba a alumbrar? A los muertos. Hace entender a los simples. ¿A quién venía a alumbrar? Y para alumbrar hay que predicar. ¿Y a quién venía a predicar? A los muertos. Esto no es para el mundo. Esto es para su pueblo escogido. Mira lo que dice el Salmo 19, verso 7. Vuelvo y repito. Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta. Y no es la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés dice, nada perfeccionó. La ley del Señor es perfecta. ¿Y qué hace? Que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Que convierte el alma. O sea que este evangelio que yo te predico, ¿sabes qué significa convertir el alma? Que hace que tú te despojes del viejo hombre y te vistas del nuevo hombre creado según Dios. Este evangelio hace que tú hagas morir lo terrenal en ti. Y mira, y para que ese valle de huesos secos pudiesen entender el evangelio, él tenía que cumplir la promesa primero de poner su espíritu en ellos, porque si no pone su espíritu en ellos, no podía comprender. Nadie podía comprender. Y mira, y hasta el día de hoy todo el mundo cree que entiende y comprende. Todo el mundo cree que sabe de Dios. Nadie ha sabido ni sabe de Dios. El único pueblo que tiene la promesa de entender y comprender a su Señor es el pueblo que tiene la promesa que Él iba a poner su espíritu en ellos. Y es así como un pueblo iba a aparecer entendiendo y comprendiendo. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios 1, verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Y quién es el único pueblo que tenía la promesa que Él iba a poner su espíritu en ellos? Ezequiel 37:14, el valle de los huesos secos. Y una vez Él pusiera su espíritu en ellos, ¿qué iba a hacer? Y os haré saber mis palabras. Si el espíritu del Señor no está en ti, tú no entiendes al Señor. Te puedes pasar la vida leyendo la Biblia, como se la han pasado los hijos de los hombres, y nada han entendido hasta el día de hoy. Porque no era para ellos el entender, era para el valle de los huesos secos el entender y el comprender. Porque solo para ellos era la fe y la predicación que activa esa fe. Y vamos terminando, amada Sion, y vamos llegando a la conclusión. Y para la conclusión vamos a tomar varias partecitas y vamos a mirar la primera de ellas. Y la primera de ellas está en el libro histórico de Lucas, capítulo 12, verso 32, que dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Para quién era el reino? Para una manada pequeña. Y si el reino era para una manada pequeña, quiere decir que los que esperaban. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Y quiénes son los únicos que podían esperar? ¿Esperar qué? Ese reino. ¿Y para quién era ese reino? Para una manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y ese reino tiene un evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del reino. Ahora, si el reino era para una manada pequeña, quiere decir que el evangelio de ese reino
era también exclusivo para esa manada pequeña. Vamos a mirar si es cierto. Apocalipsis capítulo 14, versos 1 al 5, que dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Dónde? El monte de Sión. Y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y mira el detalle. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Para quién era el reino? Para una manada pequeña. Y yo te dije que ese reino tenía un evangelio, el evangelio del reino, el evangelio eterno. ¿Y qué dice que salía del trono? Un cántico nuevo. ¿Y cuántos podían entender y comprender ese cántico nuevo? El mundo entero. Solo esos 144,000. Y dice que esos 144,000 son las primicias del Cordero. Nadie más podía entender y comprender. Pues esto también ratifica lo que dijo Pablo, y aunque me haga repetitivo, te lo tengo que decir. Ahora todo esto te lleva a entender por qué Pablo dijo: y si Cristo no resucitó, y si los muertos no resucitan, vana es la fe y vana es la predicación. Como diciendo, esto no es para el mundo, es para ellos, para los muertos. Y si no se levantan de los muertos, ¿a quién se le predica? Porque esto no es para el mundo. Eso está bien claro. Bien claro. Y termino con esto. Y esto te dice que todo el tema que te acabo de anunciar es verdad. Y con esto terminamos. Libro del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 8. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones, no dice algunas, de todas, que pelearán contra el monte de Sión. Esto cierra claramente este tema. Dice que las naciones han soñado que han comido, pero van a despertar y se van a dar cuenta que su estómago está vacío. Que se han soñado que han bebido y se despertarán y se darán cuenta que están sedientos. ¿Qué te dice a ti? Que todas las naciones de la tierra creen que han comido y que han bebido del Señor. Pero el Señor los va a despertar y les va a mostrar que ni han comido ni han bebido, porque la comida y la bebida era única y exclusivamente para el monte de Sión. Y si Sión no se levanta, vana es la fe y vana es la predicación, porque la fe es de Sión y la predicación era para Sión. Ahí te dice todo. Esto era lo que nuestro Padre tenía para nosotros en este día. Recibo que te ha quedado bien claro que la fe y la predicación no es para el mundo. Se le predica al mundo como testimonio,
Pero la fe y la predicación del Evangelio eterno, del Evangelio del reino, es única y exclusivamente para los que esperaban, para el valle de los huesos secos que tiene todas las promesas y hoy se tienen que poner en pie al escuchar esta voz. Eso era todo lo que el Rey tenía para ti y para mí, amada Sión. Y quiero despedirme de ti, declarándote como tú ya estás, si caminas en el Espíritu, en Cristo. Y si caminas en el Espíritu, ¿cómo estás? Bendecido con toda bendición, y será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.